Buenos días, estudiantes de la materia de análisis y diseño de sistemas. El día de hoy estamos con otra cápsula de conocimiento grabada para montárselas en el aula virtual. En esta oportunidad de este segundo corte, quiero hablarles del lenguaje de modelado unificado. Vamos a compartir pantalla para iniciar con este tema, lenguaje de modelado unificado, UML, y su importancia en el desarrollo de sistemas. El UML es lenguaje de modelo unificado utilizado bastante para el desarrollo de sistemas orientados a objetos. Tenemos por aquí, primero que todo, lo que significa, ¿verdad? Eh, lenguaje modelado unificado, el cual es un lenguaje que permite modelar y construir y documentar los elementos que forman un sistema orientado a objetos. Es un estándar de lenguaje concebido por tres autores, Grady Books, Ival Jacobson y Jim Rumbaugh. Estos autores fueron los que inicialmente en la empresa Rational Software crearon una notación unificada para la construcción de sistemas con el uso de las herramientas que esta empresa, bueno, fue una de las pioneras para el desarrollo de el UML. Aquí tenemos el logo de lo como se utilizó. Esta notación de estos autores, creadores, fue incorporada por Books o la OMT y OSSE, y así se dio en cierta forma un fin a las guerras de métodos que se estaban dando en los años 90 con respecto a los lenguajes para representar simbólicamente los sistemas orientados a objetos. Así se fusionan en cierta forma estas técnicas para desarrollar ingeniería de software, para el desarrollo de orientados a objetos. Más o menos aquí tienen una historia de UML, ¿verdad? Tenemos los creadores Book en el 91, en el 93, 91 con la OMT1, la OMT2 con Book 93, después un método unificado, después UML 0.9, UML 0.91, más o menos en el 96, 97, luego UML 1.0 en el año 97, luego UML 1.1 en el año 97 y por supuesto fueron los inicios, teniendo actualmente otras actualizaciones de lo que es UML actualmente. Entonces, de esta manera se gestiona un modelo para las herramientas case orientadas a objetos en el mercado. Y se hizo entonces una notación utilizada por varios autores, ah, que hasta actualmente se puede utilizar o se puede llamar que se está utilizando. El modelo representa un sistema de software desde una perspectiva específica, utilizando una serie de dibujos técnicos eh, en común, aceptados por varios autores. Entre ellos, los primeros fueron el diagrama de estructura estática, el diagrama de caso de uso, el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración y el diagrama de estado. De esta manera se utilizaban unos diagramas de notación común para el desarrollo de software, teniéndose en cuenta, por ejemplo, que esta representación que ustedes aquí, que es este muñequito, es el usuario, la representación del usuario que define el usuario que usa o maneja el sistema. Ese es un ejemplo de una nota dentro del lenguaje de UML. También existe lo que llamamos la dependencia entre dos elementos de un diagrama que puede darse desde un elemento origen hasta un elemento destino. En ese caso, la relación de dependencia se representaba más o menos de esta manera, en la figura 4, como un archivo, y esta es la relación de dependencia entre dos elementos cualquiera, la clase dependiente y la clase de la cual depende.
Teníamos diagramas de estructura estática, que es el modelo conceptual de la fase de análisis, del desarrollo de análisis del sistema, como son los diagramas de clase, ¿ok? Y el diagrama de análisis y el diagrama de clase. Por ejemplo, en el caso del diagrama de clase, tenemos aquí un ejemplo. Teníamos el cuadrito, el rectángulo, el nombre de la clase y los detalles que corresponden a esa clase. Un termostato, por ejemplo, la temperatura deseada y la temperatura muestrada. Y esto es como el método, establecer temperatura. Solamente el nombre de la clase sería el rectángulo con el nombre de la clase. Cuando hablamos de la implementación de esta clase, tenemos entonces el nombre de la clase y la representación ya con un valor específico, ¿verdad? De esa clase. Ya aquí estaríamos entonces hablando ya de una característica del termostato con un valor específico, a un nivel más detallado. Este sería un diagrama de clase. Tenemos el diagrama de objeto, que representa de la misma forma que una clase, con aquí un nombre ya subrayado, ¿verdad? Nombre objeto, por ejemplo, nombre de la clase. O sea, ya aquí el termostato ya con un valor. La clase, en este caso, ya cuando le damos un valor, pasa a ser un objeto específico. Por ejemplo, el eje de coordenadas, cuando ya le damos un valor, coordenada 0, 0, ya aquí estamos dándole un valor a una de las clases, convirtiéndolo en un objeto. ¿Ok? También existen las asociaciones entre clases. Estas se representan mediante una línea que las une, como por ejemplo, director-empleado. El director manda sobre el empleado, y aquí hay una asociación entre el director y el empleado. Aquí estamos hablando de asociación. Podemos tener esta asociación una multiplicidad. Por ejemplo, una cuenta bancaria tiene varias operaciones. Una cuenta bancaria puede corresponder a varias operaciones. También tenemos, por ejemplo, la multiplicidad entre el nieto y abuelo. Un abuelo vive, el nieto vive con un abuelo o con dos abuelos. ¿Cuál significa del 0 al 4? Puede tener cuatro abuelos, dos por parte de la mamá y dos por parte del papá. En este caso hablamos de multiplicidad en una asociación. Puede ser un número fijo cuando es un solo valor que toma, un intervalo que pueda tomar entre 2 y 5, ¿ok? Un rango más amplio como el asterisco, que puede ser de 2 a punto, punto asterisco, 2 o más. ¿Ok? El asterisco indica entonces que puede tomar cualquier valor entre 0 o más. Fíjense que estas son tres simbologías que se utilizan en el lenguaje modelado unificado. También hablamos de los roles. Por ejemplo, en una empresa pueden existir trabajadores, ¿verdad? Entonces, en una empresa puede haber de uno a muchos empleados o trabajadores, ¿verdad? En el caso de la agregación, es algo que, por ejemplo, que corresponde a una clase, pero lo compone. Por ejemplo, el ordenador está compuesto por el CPU, la pantalla y el teclado. En este caso es un ejemplo de agregación, porque está agregado y ellos representan la descomposición del ordenador para formar el ordenador todo, ¿verdad? Y tenemos el caso de la asociación, que representa una clase unida a la línea de la asociación por medio de una línea por trazos. Por ejemplo, aquí la empresa tiene empleados que son trabajadores y a su vez la empresa junto con el trabajador genera un salario. Entonces aquí hay una asociación entre empresa, trabajador
y el salario que debe. En este caso tenemos, por ejemplo, un equipo donde hay varios jugadores. Cada jugador tiene un rol, un valor o un penalti, cuando estamos hablando de un juego, ¿verdad? Y una temporada asociada a un año. Entonces, fíjense que aquí ya estamos haciendo una asociación más específica, más terciaria. ¿Muy bien? Entonces, estos son elementos de lo que representan el UML para hacer una representación del sistema que nosotros estamos estudiando. También dentro del UML, para representar el sistema, hablamos de herencia, que corresponde a una clase padre con respecto a las clases hijos, que toman una herencia característica del nodo padre. Un departamento puede ser marketing, contabilidad, informática. Estos como departamentos tienen características propias por sus departamentos para yo poder decir que es un departamento. Y se representa entonces de esta manera, el ejemplo de herencia con este triángulo que vemos aquí. Entonces aquí hay una relación de la clase padre con su clase subordinada. ¿Sí? Entonces, estos son términos importantes. Les recomiendo que puedan buscar más información sobre este tema, que aquí en este caso son cápsulas de conocimiento donde ustedes pueden ir complementando. Y en caso de dudas, me la pueden hacer por el foro de Google. En las próximas clases les estaré dando más conocimiento del tema de lenguaje modelado unificado y otros diagramas utilizados en esta simbología para el desarrollo de sistemas de software.